poner acá a grabar. Listo, ahí ya estamos grabando. Bueno, la vez pasada habíamos hecho un ejercicio donde calculábamos las horas solar pico y la idea era que ustedes lo repitieran. Entonces ahí hubo un compañero que ya nos compartió su respuesta. Entonces la idea es que todos la vayan haciendo, ¿no? Que no nos dejemos colgar con eso. Listo, entonces vamos a iniciar. Profe, buenas noches. Buenas noches. Con Adrián de acá de Medellín. Profe, Listo. tengo un dilema. O sea, haciendo investigación y todo eso, sería 10 grados, lo más óptimo aquí en Medellín, y sería 5,7 horas diarias, pues como óptimas de la luz. Sí, señor. Pero haciendo el ejercicio del 2005 a 2023, creo que sí. Lo más óptimo o lo que más se parece es a 5,2. O sea, sí es tan grande la diferencia. Pues la idea es que usted saque un valor promedio, ¿no? Sí, Porque señor. esos picos, pues hay que tratar de evitarlos. Pero si el promedio le da 5,2, creo que estamos en el valor correcto. Creo que ir a Sí, mirar a ver señor. en Medellín cómo estamos. Pero creo que sí es muy parecido al de Bogotá, que es 4,5. Exacto. Entonces yo le iba a preguntar porque sí, o sea, lo más óptimo sería pues como, yo me imagino que eso sería pues como ahorita en este momento, pero ya cogiendo todos los de los años del 2000, el promedio que más es el que es 5,2. O sea, usted calculó el de este momento, el de este mes, y le dio 5,7. Y el promedio de 20 años, de 18 años, le dio 5,2. 5 puntos, sí, señor. Ah, no, está bien, está bien. Porque Listo, señor, sabemos muchas que gracias. durante las diferentes épocas del año, pues van a ocurrir esos picos, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Y otra cosa, Neki, yo fui el que dije que era muy tedioso por hacerlo. O sea, sí es un poquito enredado porque de pronto hay gente que sea más experta en Excel, pues por tanta fórmula, pero a la hora de realizarlo es encarretador y no es tan complicado. No, difícil no es. La cosa es que si estamos de pronto que hace rato no utilizamos esas herramientas, ese Excel, entonces sí de pronto va a costar un poquito. Pero los que estén familiarizados con eso era cuestión de 15 minutos, de 20 minutos. Ese es el problema. De pronto no estamos tan acostumbrados a manejarlo todos los días, entonces nos toca ir a aprenderlo un poco más, pero la idea pues tampoco es volverse experto en eso, ir a hacer un curso de Excel, sino era repetir lo que hicimos acá en clase. Entonces, para que traten de hacerlo. No sé si alguien más haya tenido alguna dificultad o alguna duda que le haya surgido, alguna dificultad. Listo, ahí vamos quedando atentos para ver cómo les va con eso. Listo, entonces, como les decía, vamos a mirar hoy la parte conceptual de cómo funcionan las baterías, cómo funciona el regulador, qué tecnologías existen para ir acoplando ya todos los elementos. Entonces, el regulador de carga, como su nombre lo indica, es el encargado de regular la tensión de la batería. Entonces, sabemos que estas baterías van a ir conectadas a la potencia fotovoltaica, es decir, a los paneles, que son los encargados de suministrar la energía para que la batería la almacene. Entonces, obviamente esto no lo podemos hacer directamente, es decir, no podemos conectar directamente los paneles a la batería porque em, se recargaría. Entonces hay que ponerle el regulador para que este se encargue de, en el momento que detecte que hay demasiada energía fluyendo en este sentido, él suspenda ese flujo, él suspende el flujo de la energía.
Entonces existen reguladores de diferentes tipos. Hay unos que tienen esta salida para usted conectarle cargas acá directamente al regulador. Cargas tanto en corriente continua como en corriente alterna. Este regulador generalmente va a tener estos 6 pines, como estamos viendo acá. Entonces va a tener acá la parte que vamos a conectar a los paneles, la otra que vamos a conectar a la batería y el espacio libre para conectarle a la carga. La mayoría vienen así. Unos vienen con esta pantalla, otros vienen sin la pantalla y hay de diferentes clases, de diferentes tecnologías. Entonces lo vamos a ver. Entonces ahí vemos em, las diferentes marcas que existen. Pero observemos que la mayoría de ellos tienen los mismos pines. Vea, este viene de 6, este viene de 6, este viene de 6, este de acá también viene de 6 y este viene de 4 pines, es decir, no tiene salida a conectarle una carga. Pero pues en el mercado hay muchos de estos elementos y usted pues mira según sus necesidades y también según su presupuesto cuál es el que mejor le conviene. Entonces, mirando acá la definición, nos dice que un regulador de carga en un sistema fotovoltaico es un dispositivo electrónico que controla y gestiona el flujo de energía entre los paneles solares, la batería y en algunos casos la carga, con el fin de evitar sobrecargas, descargas profundas o daños en la batería, asegurando así su vida útil y el funcionamiento eficiente del sistema. En pocas palabras, es el guardián de la batería en un sistema solar. Es el que va a garantizar que esas baterías funcionen correctamente. Entonces tenemos varias tecnologías, como les decía. La primera de ellas es el regulador que viene con MPPT. ¿Qué es lo que hace este MPPT? Es un programa, es un algoritmo que viene interno en el regulador y es lo que va a buscar continuamente es un punto de máxima potencia. Entonces ajusta la tensión de trabajo del panel para que entregue la mayor cantidad posible de energía y transformar esa energía a la tensión adecuada para cargar la batería. Entonces, en resumen, el regulador MPPT aprovecha hasta un 30% más de energía comparado con un regulador convencional, que es de esta sigla que vemos acá, PWM. Entonces, tiene que ver mucho también con la temperatura. Entonces, sabemos que cuando la temperatura cae, el panel va a tener un mejor rendimiento. Entonces, ahí tenemos ambos reguladores. Tenemos acá el PWM, que quiere decir modulación por anchura de pulsos. Como les decía, esto es un sistema electrónico, esto funciona con electrónica de potencia. Y esto que vemos acá es un algoritmo, está ahí programado y está diseñado para eso. Entonces, como su estructura interna es muy básica, entonces evidentemente va a ser más económico que un regulador que tiene una electrónica más sofisticada, entonces va a ser más costoso. Entonces este se puede utilizar en instalaciones de baja potencia inferiores a 800 vatios, aunque cada vez están siendo menos utilizados, porque sabemos que en este mercado tan dinámico y tan cambiante ya se ofrecen muy buenos precios con estas tecnologías ya de punta. Acá nos hablan de la tensión, nos dice que este trabaja entre 12 y 24 voltios y este trabaja también normalmente, igual que cualquiera, no importando acá la marca, en tensiones comunes que son de 12, 24 y 48 voltios. Es importante mirar ahorita y entender cómo vamos a calcular esa parte de la tensión. Acá lo que les decía, tiene un 30% más de captación de energía.
Entonces, ¿cómo lo hace? Cuando nosotros vamos a conectar cualquier regulador, es importante el orden en que usted lo va a conectar. Muchas veces ha pasado que dañan el regulador porque lo conectan primero al sistema fotovoltaico y luego a la batería. La manera correcta de conectarlo es primero asegurarse que las baterías están en óptimo estado y ahí sí le conecta usted el regulador, pero primero la batería, ya después conecta el resto. Entonces, esa medición de tensión, el regulador la hace automáticamente. Entonces, acá lo que les decía, puede trabajar a diferentes tipos de niveles de tensión, 12, 24 y 48 voltios. Entonces, usted se asegura que sus baterías estén bien, estén funcionando bien, y ahí se le conecta el regulador y él automáticamente se acopla a esa tensión de la batería. Entonces, miremos acá la tecnología PWM, que es eh, la más básica, y vemos que tenemos acá una curva de corriente, tensión, que ya las analizamos la vez pasada. Esta es la misma curva del panel, pero sobre ella está la curva de potencia. Nosotros sabemos que la multiplicación de la tensión por la corriente es la potencia. Entonces, cuando usted acopla su regulador PWM a la batería, él se queda acá estático, en ese punto, en el tema de la corriente. ¿Ve? No modifica la corriente, sino que se queda ahí. Entonces, acá en esta curva de potencia vemos que la potencia máxima que podrían entregar el panel está por acá en este punto. Pero gracias a este regulador que no permite que la corriente se modifique, quedamos acá en un punto muy inferior y el panel no está entregando todo eh, lo que debería. Pero, o sea, no tanto el panel no puede entregar, sino el regulador es el que no deja pasar la corriente. Eso es lo que está sucediendo. ¿Ve? Entonces, acá la tensión sabemos que es de 12 voltios. Esto no puede cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la corriente. ¿Ve? Entonces, como viene la corriente acá de 8 amperios y es la misma que sale ¿ve? De 8 amperios. Entonces, este regulador no permite subir la corriente para encontrar el punto óptimo de operación. Y lo que hace el MPPT es, que acá nos decían las siglas, que es seguidor de punto máximo de potencia, es precisamente permitir que la corriente se eleve y la tensión. O sea, todos pueden cambiar. Acá no dejan de cambiar ni la tensión ni la corriente. Acá, en cambio, sí, vean. Él se acopla acá en la parte de la batería a 12 voltios. Eso sí es inmodificable. Sabemos que la batería no le podemos cambiar la tensión. Pero en la entrada, es decir, en el trayecto entre el panel y el regulador, él sí cambia esos parámetros. Vean. Sube la tensión a 32 voltios y la corriente eh, también la puede modificar. ¿Verdad? En este caso, la corriente de entrada es inferior a la corriente de salida. Entonces modifica, ¿verdad? Hace ese seguimiento aquí a lo largo de esta curva de potencia. Entonces, claro, si usted hace una inversión para que un panel entregue X cantidad de potencia, pues usted eh, como diseñador es el que tiene el criterio de decir, bueno, uso un PWM que es más barato o un MPPT que de pronto va a ser más costoso, pero usted tiene que hacer cuentas de que está perdiendo acá potencia, está perdiendo energía, capacidad de almacenamiento. Entonces esa sería eh, la descripción de ambas tecnologías, de ambos algoritmos. No sé si tengamos alguna duda, alguna observación adicional. Más o menos quedó entendido.
Acuérdese que esas curvas están ahí en el datasheet de los paneles. Ahorita los revisamos nuevamente. Listo, entonces continuemos con la presentación y miremos acá ya un caso numérico para entender mejor este concepto. Entonces acá nos dice que tenemos un panel con una tensión máxima de 30 voltios, con una corriente máxima de 8 amperios y una potencia máxima de 240 vatios. Entonces el MPPT va a extraer toda la potencia del panel y la convierte a 13 voltios, vea, disminuye la tensión. Bueno, acá algo importante es la eficiencia del regulador, que generalmente está entre un 95 y un 100%. Son elementos bastante eficientes. Acá haciendo un cálculo de la corriente, vemos que es de 16,9 amperios y la potencia que llega, perdón, la potencia que llega a la batería es de 228 vatios. Con la tecnología más básica, vemos acá que la tensión de la batería es de 13,5 voltios y la corriente en el panel sigue siendo de 8 amperios. Si usted multiplica eso, le da 108 vatios. Y acá miramos cuál es esa ganancia entre el MPPT, el PWM, haciendo acá la división, y esa ganancia es de un 111% o de 2,1 veces. Entonces es más del doble. Entonces por eso les decía que es una tecnología que ya prácticamente no se está utilizando porque hay mucha pérdida de potencia. ¿Qué pasa entonces con la temperatura y el clima? Entonces también es importante siempre tener eso en cuenta. Ya vimos que los paneles en baja temperatura van a funcionar de mejor manera. Entonces acá nos muestran cómo a lo largo del día es el comportamiento em, de esas dos tecnologías. Entonces en una mañana fría sigue siendo el MPPT más, aprovecha más esas condiciones porque sabemos que eh, el panel va a entregar en ese momento una buena potencia. A mediodía, cuando ya se torna el ambiente caluroso, va a entregar menos, pero sigue siendo ganador, sigue ganando. Y en días nublados va a haber menos corriente, pero el MPPT va a aprovechar mejor esos días grises. Entonces, en todas las condiciones, ya eso se ha probado empíricamente, esa tecnología es superior. Entonces, acá ya a manera de conclusión, vemos esta gráfica donde tenemos la curva corriente-tensión. Entonces, acá vemos que el MPPT va a estar más en ese punto óptimo de mayor ganancia y de mayor provecho para la extracción de energía proveniente del panel, de la potencia fotovoltaica. Listo, ahí ya cerraríamos esa parte. Entonces, ahora vamos a mirar más o menos en un diagrama muy simplificado cómo se conecta ese regulador. Entonces, ahí vemos los 6 pines de los que estábamos hablando. Entonces, acá usted va a conectar X cantidad de paneles. Ya ahorita vamos a mirar cuántos puede soportar este regulador. Esa conexión que se hace entre los paneles y el regulador no es directa. Acá usted tiene que conectarle un descargador de sobretensión, tiene que conectarle también unos fusibles y esto es de manera obligatoria. Eso está consignado ahí en el RETIE, en la NTC 2050, nos hablan de eso, de qué deben ir en cada uno de estos tramos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces fíjese que acá en esta parte estamos hablando de corriente directa.
Quiere decir que ese DPS y esos fusibles tienen que estar diseñados para eso, para la corriente directa. Luego conectamos la batería acá en los dos pines centrales, que también van a llevar una protección. Esa protección si ya no es tan em, exhaustiva, simplemente es un fusible. Luego tenemos la salida de la batería hacia el inversor, también debe tener acá un fusible. Y luego el inversor ya sabemos que se conectan las cargas, entonces ahí volvemos a tener esa obligación de conectar el DPS, los breakers, los diferenciales, todas las protecciones que nosotros conocemos, que se utilizan en cualquier instalación eléctrica. Todo eso tiene que ir conectado ahí. Acá este regulador pues tiene la opción de ir a conectar cargas sin necesidad que pase por la batería. Entonces también hay que ponerle su protección a esa carga. Y algunas de ellos tienen la capacidad de conectar estas cargas más pequeñas, cargas livianas. Acá directamente en corriente directa. Entonces eso es así a grandes rasgos cómo se conecta el regulador. Obviamente hay que calcular tanto la batería como cuánta potencia para mirar cuál compro de las opciones que hay en el mercado, cuál es el que me va a servir. Entonces ya vamos a mirar esa parte. Entonces acá vemos cómo son esas protecciones que les estaba diciendo. Entonces tenemos acá el DPS, que es el descargador de sobretensiones, que toda esa energía extra, esa tensión extra, es drenada a través de la puesta a tierra. También esta llave, este interruptor, es de obligatoria cumplimiento para usted poderle hacer un mantenimiento correcto, tanto aguas arriba como aguas abajo. Usted tiene que tener ahí un seccionador, seccionar el circuito. Acá también vemos los fusibles. Esos fusibles se utilizan tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Que esto sería como algo redundante en cualquier instalación eléctrica, ¿cierto? Es como ir a conectar doblemente acá tanto en el positivo como en el negativo, por ejemplo, un breaker o un diferencial. ¿Alguien sabe por qué es de obligatorio cumplimiento esto, tanto en positivo como en negativo? ¿O qué podemos deducir de lo que hemos hablado a lo largo del curso? Porque no basta solamente con el que viene, si la potencia va en este sentido, porque no basta solamente con ese fusible. ¿Qué opinan ustedes? Profe, de pronto por descargas eléctricas o algo así, Sí, tiene algo que rayos ver o con algo. eso. Sí, señor. Ujú. Pero digámoslo ahí eléctricamente, ¿cómo afectaría una descarga atmosférica? Listo, entonces sí tiene que ver, una de las razones es esa, pero sabemos que acá pueden existir corrientes de retorno, porque esto como está conectado a la red, tiene acá un inversor, perdón que me devuelva acá, y este inversor está conectado a la red, es decir, que está recibiendo energía de la red y está recibiendo energía del panel fotovoltaico, de la potencia fotovoltaica. Entonces, como hay dos caminos, para asegurarse que en ningún momento esa energía que viene acá de la red se vaya a inyectar a los paneles. Entonces, para eso es, para que no haya esa corriente de retorno hacia el panel. La vez pasada también hablamos de los diodos, entonces es una coordinación de protecciones.
Usted coordina los diodos con los fusibles, con el descargador de sobretensión, con todos los elementos. Eso hay que mirarlo bien, cómo es que usted los va a dimensionar. Listo, eso en cuanto al regulador. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Ahorita vamos a volver a hablar de ellos. Miremos ahora el tema de las baterías. Entonces las baterías, al igual que todos los elementos del sistema fotovoltaico, son propensas a evolucionar, más ahora en este mercado chino donde están sacando mucha tecnología a buen precio. Entonces las baterías también han evolucionado. Ahorita las baterías más de mejor tecnología, de mayor eficiencia, son las de litio, que son baterías pues muy livianas y muy eficientes, de larga duración, aguantan em, descargas profundas, pero el tema es el precio. Entonces estas de litio las utilizamos más en el computador, en la tablet, en el carro eléctrico, donde el tema del peso es muy importante. En estos sistemas fotovoltaicos, como nosotros vamos a tener ahí un espacio para poner esas baterías, no va a ser tan importante el tema del peso, el tema de la masa. Entonces nos podemos dar como esa flexibilidad de poner una tecnología de pronto un poco más obsoleta, pero que esté más acorde al presupuesto, al bolsillo. Entonces existen estas baterías estacionarias, que son aquellas diseñadas para estar fijas en un lugar. Entonces no son portátiles. Entonces al no ser portátiles, estas son bastante pesadas. Entonces son utilizadas como fuente de energía, respaldo o almacenamiento en sistemas que requieren suministro continuo o confiable. Entonces acá ya nos hablan de la confiabilidad. Entonces usted como diseñador, usted mira a ver si el sistema que está diseñando o que quiere diseñar, qué tanta confiabilidad necesita en alguna interrupción de energía. Digamos, si usted depende únicamente de su sistema fotovoltaico, debe tener un sistema de baterías y un sistema de baterías confiable. Entonces acá nos hablan de su definición, son baterías de gran capacidad, vida útil prolongada, fabricada para ciclos de carga y descarga profundos y frecuentes. Acá esto de la profundidad relativa, ya vamos a mirar qué es ese concepto y lo vamos a comparar con las de litio, que es así, nos garantizan esa profundidad de descarga. Miremos acá la parte de la vida útil. Entonces, depende del fabricante, depende de la marca, depende de la capacidad. Tienen un rango de vida entre 5 y 20 años, según la tecnología. Ya vamos a mirar cuáles son esas tecnologías. Ah, bueno, acá nos dice. Em, Hay que hacerle un mantenimiento regular. Se sabe que cuando hablamos de esta palabra mantenimiento, eso ya son gastos adicionales. Ellas vienen en plomo y es de ácido, están abiertas, como la batería de un carro. O en algunos casos vienen selladas y son de gel. Entonces la diferencia es ese electrolito, que unas es ácido y el otro es de gel. Las aplicaciones comunes, los sistemas fotovoltaicos y eólicos, las UPS, subestaciones eléctricas y sistemas industriales de respaldo. Los tipos más usados son las de plomo de ácido abiertas con electrolito líquido y las de plomo ácido con gel, que son libres de mantenimiento. Entonces estas de gel van a ser un poco más costosas, pero no hay que hacerle mantenimiento, entonces unas por otras. Y las de litio, que son pues más usadas, pero son un poco más costosas. Entonces ahí tenemos estas monoblock. Si nos devolvemos acá, la estacionaria es la suma
de varias de estas. O sea, no es que sea de diferente tecnología o que funcione diferente, sino que cuando hablamos de estacionaria es que es una suma de estas baterías. Entonces las baterías monobloc son aquellas en las que todas las celdas necesitan para entregar un voltaje nominal. Entonces nos hablan de tensiones de 6, 12, 24 voltios y se encuentran integradas en una sola carcasa o bloque. Em, las tensiones típicas, 6, 12, 24 voltios, capacidades variables también en decenas y hasta cientos de amperios hora. Existen varias tecnologías también de plomo ácido, abiertas, AGM y gel. Sus aplicaciones comunes son sistemas solares residenciales o aislados pequeños, carritos de golf, montacargas, vehículos eléctricos ligeros, UPS y sistemas de respaldo domésticos o comerciales, náutica y caravanas. Diferencia con las baterías estacionarias. La monobloc es más práctica y económica, vida útil entre 2 y 5 años, en plomo ácido, y las otras son más robustas, lo que le decía, esta es la composición, porque ya está diseñada para no estar tanto en movimiento. Las de gel, lo que les decía, lo único que cambia es el electrolito, ¿ve? Entonces, al ser de gel, eh, hace que ese funcionamiento sea más seguro, va a resistir descargas más profundas y va a tener un menor riesgo de fugas o evaporación, porque ese gel no se va a evaporar como si se va a evaporar esa parte líquida. Entonces acá están las características. Selladas, libres de mantenimiento, mayor resistencia a descargas profundas, baja autodescarga, operación segura, vida útil media entre 4 y 8 años y sensibles a sobrecargas. Ya vamos a mirar eh, este tema de la sobrecarga y de la descarga profunda. Aplicaciones comunes, lo mismo. Sistemas solares pequeños, medianos, sillas de ruedas y vehículos eléctricos ligeros, UPS, sistemas de respaldo, telecomunicaciones, náutica y caravanas. Entonces, estas son ideales para aplicaciones donde se requiere seguridad, poco mantenimiento y resistencia a descargas profundas. Suelen ser obviamente más costosas y menos tolerantes a sobrecargas que las AGM. Pues tenemos acá la AGM, que son una tipo de batería de plomo de ácido, pero viene sellada, en la que el electrolítico está absorbido en separadores de fibra de vidrio porosa, en lugar de estar en estado líquido. Entonces ya no es ni líquido ni gel, sino es de fibra de vidrio. También es libre de mantenimiento y esto asegura también la eficiencia, es más eficiente y tiene mejor capacidad de entrega de corriente. Entonces ahí vemos cuáles son sus características, que son las mismas que leímos anteriormente, solamente que pues hay que ir a hacer esa comparación. Aplicaciones comunes, las mismas, lo único que cambia después es el presupuesto que usted tenga para invertir en una u otra batería. Listo, y ya venimos a las de litio, que eso ya es totalmente diferente, porque estas baterías eh, son mucho más livianas. Sabemos que el litio es más costoso, la purificación de ese elemento es más costoso, pero van a tener mucha más densidad de energía. Entonces, cuando hablamos de densidad, nos estamos refiriendo a almacenar la misma cantidad de energía en menor espacio. Entonces, acá va a tener más ciclos de carga y menos peso. Por eso están utilizadas en... Entonces yo aquí porque estoy contando. Mauricio está ya en una farra, pero tremenda.
Listo. No, profe, qué pena con usted, voy por la calle, voy por la calle. Listo, listo, fresco. Eh, ¿Qué les iba a decir? Lo de la alta densidad energética. Entonces almacenan más energía en menos espacio. Son hasta 60% menos de peso que las de plomo. Entonces, obviamente, eso es un plus increíble para aplicaciones donde usted necesite que el peso sea el mínimo. Por ejemplo, en un dron, en un vehículo, en una moto, en una bicicleta, el peso siempre es importante. Entonces, hay de diferentes tecnologías. Acá pues no vamos a entrar tanto en detalle a esto, porque esto es ya algo muy específico, una ciencia ya que a las personas que les gusta eso, pues ya tienen que ir a investigar más a fondo eso, cómo es la evolución y cómo es el tratamiento químico de esas baterías, cómo es que funciona. Entonces ahí vemos esa batería que no parece una batería, sino parece cualquier otra cosa, porque tiene acá un sistema de control ya incorporado que es el regulador, ¿sí? Entonces ya por ese solo hecho ya de venir con ese regulador, pues el, el precio se va a incrementar notoriamente. Entonces tenemos ahí el banco de baterías de litio. Entonces tiene muchas ventajas. Eficiencia en la carga, mayor vida útil el plomo, el ácido o el AGM, resistentes a descargas profundas, compactas y livianas y recarga rápida. Desventajas que no es una desventaja, sino simplemente es una consecuencia. El precio inicial pues es alto, requieren acá un sistema de protección especial y son sensibles a altas temperaturas. Entonces el sistema de refrigeración también es importante mantenerlo estable. Aplicaciones típicas, los sistemas solares, pero lo que les digo, dependiendo del presupuesto. Estas sí ya serían más aplicaciones reales, automóviles, motos eléctricas, electrónica portátiles como celulares, laptops, tablets, sistemas de respaldo como UPS, almacenamiento de gran escala en plantas solares y eólicas. Entonces, también hay algunas plantas, algunos parques solares que implementan esta tecnología porque ellos pues tienen ese presupuesto, hacen la comparación costo-beneficio y resulta que sí puede llegar a ser viable económicamente. Y como lo que les decía, esto como va evolucionando, cada vez se sacan estas baterías a menor precio. Entonces acá nos muestran el resumen que es una evolución natural de los sistemas de almacenamiento más eficientes, seguras y duraderas, aunque con mayor costo. Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí con cada una de estas tecnologías. Entonces ahí para resumir, tanto la monoblock como la estacionaria, como la de gel y la AGM utilizan el plomo, son pesadas, pero lo único que está cambiando es el electrolito. Entonces uno es líquido, el otro es de gel y el otro es fibra de vidrio. Y esto ya es otra tecnología muy diferente que está utilizando el litio. Ya, eso sería el resumen así en pocas palabras. No sé si alguien tenga más información referente con estas baterías que no la quiera compartir o que le haya surgido alguna inquietud, alguna duda. Profe, una pregunta. Señor, ¿Esas baterías son especiales para eso, cierto? ¿O puede ser cualquier batería? no cualquiera, desde que sea que esté diseñada para un sistema fotovoltaico, estamos bien. Tampoco ir a poner una batería de carro a su sistema fotovoltaico, ¿no? Exactamente, eso era lo que yo le iba a hacer la pregunta. O sea, que la batería de un carro también le sirve.
pero ya me sacó la duda, entonces no le sirve. No, no le sirve por el tema de esto, de este gráfico, de la ay, perdón. Ay, Dios mío, ¿qué hice ahí? Qué pena que cerré la llamada sin intención. Les estaba diciendo que una batería de carro pues no va a servir porque no está diseñada para soportar tanta carga y descarga. Sobre todo va a sufrir mucho en la descarga profunda. Entonces, volviendo acá al gráfico, eh, acá tenemos en el eje vertical tenemos el número de ciclos y en el eje horizontal tenemos la profundidad de descarga. Y tiene que ver también con la temperatura. Entonces, una batería que usted no la deje descargar menos del 50% de su capacidad y la mantenga fría, la mantenga en un ambiente frío, va a tener este número de ciclos. Entonces, si la deja descargar al 50% y está fría, va a tener 2500 ciclos en esas mismas condiciones. Si usted la deja descargar al 100%, ya no le va a durar 2500 ciclos, sino le va a durar por acá un número entre 1000 y 1500. Y si además de dejarla descargar, la mantenemos en un ambiente em, que es muy cálido, vea lo que va a pasar. Puede llegar hasta durar 250 ciclos, ya, acá en lo más ya extremo, donde usted siempre la deja de descargar al 100% y la mantiene caliente. Entonces ya no alcanza a durar estos 2500 que sería lo óptimo, sino le dura acá 250 ciclos. Esta gráfica, por supuesto, está muy simplificada. Cada una de las baterías va a tener una gráfica diferente, porque las tecnologías son diferentes. Pero este es un ejemplo muy sencillo. Ya cuando usted vea el datasheet de otra batería, ya va a saber cómo interpretar esa información. Algunos sistemas que ya sabemos que con esto de la inteligencia artificial optimizan todo este procedimiento. Entonces, cuando la batería se está descargando demasiado, entonces ya el sistema inteligente de una vez interrumpe el fluido. Dice, no, ya no la dejemos descargar más porque se daña. También le va a avisar que está muy caliente la batería. Pero pues toda esta tecnología cuesta dinero. Entonces hay que tener eso en cuenta. Siempre hacer el diseño con base en el presupuesto y la proyección a futuro. Entonces más adelante vamos en una presentación a hablar exclusivamente del tema del presupuesto, que es como también se toman estas decisiones, no solo la parte técnica, sino la parte económica y cómo va a ser ese retorno de esa inversión. Listo, miremos esta última parte y ya nos vamos al descanso. Entonces la batería va a tener 4 etapas de carga. Entonces la etapa 1, donde tenemos acá la gráfica de la corriente, de la tensión, que es esta gráfica azul, vemos que la corriente es constante
y la tensión va aumentando, que es algo lógico. Si la batería es, por ejemplo, de 12 voltios y está en 6 voltios, pues ella va creciendo linealmente hasta alcanzar esos 12 voltios o un poquito más. Ya vamos a mirar cuánto es ese poquito más. Entonces, ya cuando la batería está cargada, esa etapa se llama de absorción. Entonces, acá de carga y de absorción, que sería la segunda etapa, ya donde la corriente empieza a disminuir linealmente hacia abajo y la tensión se mantiene constante. Luego entra en una etapa de flotación donde la corriente es constante pero es baja. Vea, diferente acá en esa primera etapa de carga, acá ya es una corriente muy pequeña porque ya la batería está en flotación. Y la última etapa es la etapa de ecualización, que es una etapa opcional. Esta parte es parte fundamental del mantenimiento de la batería, que se le hace a la batería. Entonces solo aplica a las tecnologías que vimos, excepto a las de litio. Las de litio no se les hace ese mantenimiento. Entonces acá la ecualización es aumentar la tensión un poco por encima de su nivel, aumentando acá la corriente. Y esto se hace dependiendo de lo que nos diga el fabricante y el manual del fabricante, eh, una o dos veces al año. Entonces se sube la tensión intencionalmente, eso es bueno para la batería y va a hacer que dure mucho tiempo más. Entonces esas son las cuatro etapas de carga de las baterías, las AGM, las de gel y las del electrolito líquido. Entonces acá vemos ya los valores numéricos. Entonces, si la tensión es de 12 voltios, en ese estado de carga, que es una carga rápida inicial, la tensión puede llegar a, eh, a subir hasta 14.2 o 14.8 voltios. Luego en la etapa de absorción se mantiene en esa tensión. En la de flotación se reduce la tensión para mantener la batería sin dañarla, manteniéndola llena. Y en la etapa esa de mantenimiento, que lo que les decía es opcional, elevamos la tensión a 15 o 16 voltios. Es una carga controlada y por corto tiempo. Entonces la corriente va a ser limitada. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, acá están los objetivos de todos, leámoslo rápido. Dice, el primero para la carga dice llenar rápido, 80% de la capacidad. En la de absorción nos dice completar el 100% de la carga sin sobrecargar. En la de flotación, mantener la batería cargada y compensar autodescarga. Y en la de ecualización, balancear celdas y evitar sulfatación. Y lo que les decía, no aplica para las baterías de litio. Es opcional esa última. Muchas veces no se le hace ese mantenimiento. También por desconocimiento, por ignorancia. Listo, no sé si tengamos algo más que opinar ahí. Ya ahorita miramos esta parte. Listo, entonces son las 8. Veámonos a las 8:10 y terminamos con la presentación. ¿Listo? Por la Listo, presentación. profe. Entonces 8:10 nos vemos. Listo, gracias por la participación. Ya nos vemos. Nos estuvimos faltando, ¿qué? ¿20?
Hola, papito, ¿cómo va? Buenas noches. Listo, entonces
Continuemos con la presentación. Confirmemos si estamos viendo la pantalla, si me Sí, están señor. escuchando bien. Sí, Listo. señor. Sí, Gracias. Sí, profe. profe, ahí se ve bien. Listo, gracias. Entonces, estábamos hablando de el estado de la batería, de sus etapas de carga. Entonces, estas etiquetas también hay que entenderlas y mirar qué es lo que nos están informando. Entonces, esta que dice SOC nos hace referencia al estado de carga, que puede ser 20, 40, 60, 80 o 100%. Entonces, esto quiere decir estado de carga. Y acá esto nos hablan acerca de la profundidad de descarga, es decir, su complemento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el SOC es cero, el DOT es 100 y viceversa. Cuando el SOC es 100, el DOT es cero. Cuando está totalmente descargada, decimos que su estado de carga es cero y que su profundidad de descarga es de 100. Y acá en el otro extremo, cuando el SOC es de 100, el DOT es de cero. Es un complemento. Creo que ahí no hay mucho más que hablar, que decir. Entonces, para eso ahí acá unas definiciones que pues hay que entenderlas ya desde la ecuación matemática, pero pues no tiene más que decir. Acá el SOC del 100%, entonces nos pone un ejemplo de una batería de 12 voltios de 100 amperios hora, que si tiene almacenada 50 amperios hora, nos pregunta de cuánto es el SOC, de 50%. Y acá otro ejemplo también con el DOT, que si se consumieran 40% de, 40% no, sino 40 amperios hora, ¿cuál es el porcentaje del DOT y del SOC? Entonces 40% de profundidad de descarga y 60% de estado de carga. No tiene más misterio eso. Listo, acá la parte importante sí es cómo vamos a conectar esas baterías. Entonces esa conexión que tenemos ahí es una conexión claramente en serie. Entonces conectamos acá negativo, perdón, positivo con negativo y tenemos a la salida acá el positivo de esta pila y el negativo de la primera batería. Es decir, que en total, ¿cuánta tensión vamos a tener ahí? Se suma la tensión, 36 voltios y eh, este parámetro que dice 250 queda estable. ¿Qué es ese parámetro? Explíquemelo ahí rápidamente. ¿Qué quiere decir amperio hora? ¿Qué es esa unidad de medida? Es una unidad de medida. Acá como el voltio es la unidad de medida de la tensión, ¿qué es el amperio hora? ¿Qué estamos midiendo con esa unidad? ¿Cuánta corriente puede pasar por cierto tiempo? Sí, señor, estamos hablando de corriente en función multiplicada por un tiempo. Pero ¿cuál es esa unidad? Quiere decir que este conjunto de baterías puede entregar 250 amperios en una hora. Así la interpretamos. Sí, ¿cierto? Estas tres baterías pueden entregar 250 amperios en una hora. Pero esta unidad, ¿qué estamos midiendo? ¿El amperio hora qué es? ¿Corriente? No, porque corriente es solo amperio. ¿La carga? La carga, exactamente. La carga. ¿Cuál es la unidad de la carga? La unidad fundamental de la carga. Vatios.
El amperio hora es una, ya vimos claramente que acá estamos midiendo la carga de la batería, cuánta carga tiene, a cuánta tensión. Pero ¿cuál es la unidad fundamental? ¿Kilovatio? No, porque el vatio es, ¿qué es? Colombo. El vatio es potencia, ¿no? El coulomb o el coulomb. Ujú. Profe, es que no entiendo no lo pronto, o sea, la unidad fundamental de que, pues dice que es una carga sostenida de 250 amperios en una hora, pero es una relación de carga, pero no entiendo, o sea, cuál es la unidad fundamental de que, La unidad fundamental de la carga es el coulomb, pero no va a ser tan, sí señor, sí señor, pero no es sí, tan intuitivo. Las pilas vienen es con esta información en amperio hora. Si usted va y compra un celular, le dice, ese celular es de 3000 amperios hora, ¿se han visto? O de 5000 miliamperios hora. miliamperios, 3000 Mili, miliamperios. miliamperios, sí, mili. O sea, 3 amperios hora. Si es de 3000 miliamperios o de 5000 miliamperios, quiere decir que es de 3 amperios hora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí señor, Porque en lugar de ponerle 3 amperios o 5 amperios, le ponen 5000 y 3000 miliamperios. Por marketing, ¿no? Porque es más sonoro 5000 que 5. Entonces nosotros como electricistas profesionales que somos, tenemos que diferenciar en todas esas unidades y entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Pilas con ese tema de las unidades. Listo. Entonces, estas tres pilas o tres baterías pueden entregar 250 amperios hora. Hay que ir a mirar el datasheet que nos dice. Entonces acá nos dicen cómo es en un ejemplo numérico esa conexión en serie. Entonces, si tenemos dos baterías de 12 voltios a 100 amperios hora, tendríamos un banco de 24 voltios a 100 amperios hora. Si tenemos cuatro baterías de 12 voltios, cada una de 150 amperios hora en serie, tendríamos 408 voltios a 150 amperios hora. Es importante entender eso porque en la próxima clase vamos a hacer ya el cálculo de cuántas baterías vamos a necesitar dependiendo del tipo de carga que nosotros tengamos. Entonces vamos a hacer un cuadro de cargas y vamos a dimensionar cuántas baterías y cuántos paneles vamos a necesitar y qué inversor y qué regulador vamos a utilizar. ¿Qué pasa si nosotros conectamos estas baterías no en serie, sino las conectamos en paralelo? ¿Alguien ha hecho el experimento de conectar así las baterías? sí señor, nosotros en alguna aplicación industrial los conectábamos en paralelo para electrólisis. O sea, pues se usaban rectificadores de potencia Sí, señor. y se usaban baterías también. Pero no, simplemente pues se aumenta la capacidad en corriente, se dobla, no es exactamente se dobla, ¿no? Pero sí es la tendencia que tendería a doblarse la corriente con el mismo voltaje. Exactamente, se aumenta la tensión. Se aumenta Sí, la... hay No, perdón, se un aumenta tema, la corriente, la corriente. La tensión la corriente se aumenta, permanece igual, pero esto tiene pero muchas... no, Señor. normalmente, digamos, no es exactamente se dobla la corriente y además hay que colocar entre las baterías en paralelo unas interfaces magnéticas, unas inductancias para evitar precisamente que, pues, que hayan sobre unas puntas de corriente entre las baterías, algo así. Pues eso fue hace muchos años, sí, pero se usaban unas inductancias, le decían interfaces entre batería y batería. Sí, entonces eh, esta conexión en paralelo es bastante crítica, en el sentido que tiene más contras que pros. Entonces, para usted hacer esta conexión en paralelo debe garantizar que las dos baterías son iguales o muy parecidas. Entonces, si de pronto alguna de ellas tiene una antigüedad superior
o es de una tensión inferior, entonces este sistema eh, va a tender a cargarse y la otra a sobrecargarse o a descargarse. Hay un problema ahí. Entonces la idea es que evitemos hacer esa conexión en paralelo si esas dos baterías no están nuevas y no tienen la misma carga y no tienen la misma tensión, funcionan con la misma tensión. Entonces, si usted intenta, por ejemplo, poner una batería de 30 voltios en paralelo con una de 15 voltios, ¿cuál sería ese resultado numérico final? De 30, de 15. Entonces ahí eso es algo como incongruente, no tiene mucho sentido. Entonces es mejor evitarlo. Entonces lo más común es hacer sí en paralelo, pero con la misma tensión, con la misma antigüedad, con la misma marca, con todo. Y si no tenemos eso, entonces tratar mejor de conectarlas de esta manera, en serie. Que también lo recomendable es que todas sean iguales. El tema de las baterías siempre es algo muy crítico. Listo, entonces acá numéricamente pues sí nos va a dar, tenemos que dos baterías conectadas en paralelo de 12 voltios, la tensión se mantiene igual, pero se suma la carga. Entonces tenemos 200 amperios hora. Si tendríamos cuatro baterías, tendríamos los mismos 12 voltios y sumaríamos o multiplicaríamos este número por 4 para que nos dé 600 amperios hora. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Cuando se necesita más tiempo de energía disponible a la misma tensión, sin variar esa tensión. Pero es bastante susceptible a hacer ese tipo de conexiones. Entonces hay que tener cuidado. Entonces ahí nos muestran las ventajas y desventajas. Acá lo que les decía, desequilibrio entre las baterías. Si no son idénticas en capacidad, antigüedad y estado, unas trabajarán más que otras y las vamos a dañar más rápido. La corriente se va a elevar, lo que está diciendo Luis. Ellos como necesitaban corriente más grande para ese proceso de electrólisis, pues sí, era conveniente. Acá lo que necesitamos es todo lo contrario. Siempre manejar todo el circuito con la corriente baja. Es difícil detectar las fallas. Una batería dañada puede arrastrar a las demás. Entonces, si usted tiene cinco baterías y de esas cinco una está dañada, daña a las otras. Limitación en la escalabilidad. Entonces, para grandes sistemas se prefiere subir la tensión, es decir, conectarlas en serie, en lugar de seguir aumentando baterías en paralelo. Podemos hacer esta conexión también mixta, dos en serie, dos en paralelo, para obtener estos números. Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero se lo miramos ya la otra clase ya con un ejemplo un poco más aterrizado. Em, Esta parte de los inversores también tiene harta tela de donde cortar. Ya ahorita pues vimos el concepto del regulador y de la batería, entonces esto dejémoslo para la próxima clase y lo analizamos ya con la cabeza un poquito más fría. Entonces ahí vamos a hablar también de qué marcas hay, qué tecnologías existen, cómo se conectan, para los sistemas off-grid, para los sistemas on-grid. Entonces ahí miramos eso. Listo, ahorita como ya estamos metidos en el tema de las baterías, miremos mejor las baterías, los datasheet. Después la otra clase les explico qué es esto de la onda sinusoidal, qué es de la onda modificada y de la onda cuadrada. ¿Listo? También vamos a mirar acá cómo funcionan estos microinversores, cómo se hacen estas conexiones.
Eh, pero ahorita miremos los datasheets del regulador y de las baterías. Entonces les voy a compartir acá otra ventana y revisamos rápidamente de qué se tratan estas hojas de datos. Listo, ¿me confirman porfa si estamos viendo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, yo les señor. compartí la clase pasada, yo les compartí los datasheets de los paneles. ¿Cómo les fue con esa lectura? ¿Si la hicieron, no la hicieron? ¿Les dio pereza? ¿No tuvieron tiempo? Listo, entonces vamos a mirar. Entonces ahí tenemos el monocristalino de tecnología PERC. Ya habíamos visto toda esta parte. Habíamos hablado también de la garantía. Habíamos hablado de la curva corriente-tensión, pero nos había quedado pendiente esta curva, la de potencia. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la explicábamos hoy? Entonces, precisamente, ¿qué es lo que nos dice esta curva? El punto óptimo donde vamos a optimizar, valga la redundancia, la eficiencia de todo el sistema, que es gracias al regulador. Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica, estos puntos máximos. Aquí habíamos analizado todos estos valores. Habíamos mirado también acá el bifacial y había quedado pendiente esta gráfica, ¿verdad? Que era de la curva de potencia, que era buscar este punto óptimo que ya sabemos ahora sí de dónde sale. Entonces ya entendimos las tres gráficas. Ya entendimos acá cómo es la variación en corriente, que dijimos que era susceptible a la radiancia. Esto tiene que ver con el regulador y esto tiene que ver con ¿qué? ¿Se acuerdan? Con la temperatura. ¿Se acuerdan? Que hicimos el ejemplo de diferentes sistemas en el desierto, en la nieve. Entonces ya ustedes con esa información ya pueden hacer los cálculos acá del regulador. Entonces miremos ahora el regulador. Entonces tenemos acá como ejemplo este Victor Energy, que es una marca bastante utilizada, bastante reconocida. Este regulador es básico, es de baja tensión, funciona a 150 voltios, este número que tenemos acá, 150 voltios y 35 amperios. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que mirar qué le podemos conectar a ese regulador. Entonces, lo que les decía, la manera correcta de conectarlo es primero poniéndole acá las baterías, asegurándose que usted ya hizo ese cálculo de cuántas baterías va a utilizar, a qué tensión, va y la conecta y em, él se programa automáticamente a esa tensión, a la tensión de la batería. Ya la tensión de entrada, lo que viene del panel, ya es dependiendo de esa configuración fotovoltaica, de cuántos paneles y de qué potencia les va a conectar. Entonces acá me dice tensión de la batería. Entonces usted puede conectar un sistema de 12 voltios, de 24 voltios, de 36 voltios y de 48 voltios. Pero vea que acá nos pone una restricción. Para hacer una conexión de 36 voltios, necesita un software, o sea, necesita venir acá y programarlo para que trabaje esa tensión, que es una tensión que no se utiliza tanto. Usted típicamente lo que ve es de 12, 24 o 48 voltios. Esta de 36 no se utiliza tanto precisamente porque la mayoría de estos reguladores no manejan esa tensión. Pasan de 24 a 48 voltios. Entonces, este sí le da la opción, pero vea, acá ya es un elemento más a tener en cuenta. Corriente de carga nominal, o sea, la máxima corriente que usted puede
inyectarles de 35 amperios. Potencia fotovoltaica máxima. Va a depender de cuánta tensión le va a poner. Entonces, tensión máxima del circuito abierto. Entonces, esto es lo más importante para que usted haga bien esa conexión. Tensión máxima del circuito abierto. Ahí sí no nos podemos equivocar. Entonces me dice 150 voltios, máximo absoluto en las condiciones más frías. Ya sabemos que el panel frío entrega mejor rendimiento. Entonces usted va y mira cuánto es lo máximo sumando esta tensión, 150. Entonces pongamos como ejemplo este panel. Y miremos cuáles son esas especificaciones. Digamos que usted va a conectar un sistema de 1200 vatios. Acá. Acá nos dicen la potencia. Entonces digamos que usted va a utilizar, o pongamos este de 1000 para redondear, de 1000 vatios y usted lo va a conectar a 24 voltios. Entonces, si necesita 1000 vatios, ¿cuántos paneles de estos va a utilizar? De este monocristalino. Hay diferentes opciones. Si utiliza, redondeando esto a 400, si utiliza tres paneles de estos, ¿cuánta potencia sería? Serían 1200 vatios. Hagamos esa cuenta así, con 1200. Y miremos si este sistema aguanta. Sí, entonces tocaría hacer esta configuración de 1500 a 48 voltios, que es un valor por encima. Siempre toca hacer los valores por encima. Entonces, si utilizamos tres paneles de estos, ¿cuál es el valor que usted va a ir a mirar acá? Este de acá, ¿ve? El de circuito abierto. Entonces, ese de circuito abierto le dice que esa tensión máxima es de 49.3 voltios. Y si tenemos tres paneles, ¿sería cuánto? Aproximadamente 150, un poquito menos. O sea que el regulador estaría acorde a esos valores, ¿ve? Tanto en potencia, en corriente y en tensión. Ve acá, por eso me dice tensión máxima del circuito abierto. Circuito abierto. Entonces usted viene y mira acá nuevamente, circuito abierto. No puede confundir ese valor con el de máxima tensión, porque el de máxima tensión es un valor inferior, vea, de 41 voltios. Y mucho menos con este de acá, ¿no? Con el NOT. Recuerda que la vez pasada hablamos de qué significaba esto. Entonces la cuenta correcta es con este número. Lo podríamos hacer con este de acá. Me podría servir 50.4 por 3. Se excedería de los 150. Usted como diseñador diría, ¿qué diría? ¿Lo pone o no lo pone? ¿Pone esos tres paneles de 50.4 voltios? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Profe, la verdad, yo no, pues según si nos vamos a lo que dice la norma, yo no los pondría, porque se pasa, es poquito, pero se pasa. Exactamente. Es poquito, pero ese poquito puede dañar todo el sistema. Y si hay más opciones que si están, vea, este 50.1 ya estaría ras. 49.8, vea este, de 400 vatios. ¿Para qué ir a poner 3 de 410? Pongo mejor 3 de 400. Obviamente usted primero calcula la potencia y luego calcula el regulador.
Calcula usted la potencia que usted ya de ahí no se puede mover. Se dice, esto es lo que necesito y yo sé que en el mercado existe ese regulador, voy y lo compro, pero ya sé cómo comprarlo. Ya usted va y mira y ya sabe cómo se hace ese cálculo. Entonces ahí en internet usted puede ver en esas páginas donde venden ya el kit completo. Le dice, vea, le vendemos el regulador, le vendemos el panel. Usted puede tomarse el trabajo de ir a comprobar si están cumpliendo o no están cumpliendo con lo que nos dice acá toda esta teoría. Esa es una de las tareas que nos toca hacer. Porque uno diría, bueno, ¿para qué hago todo esto si ya me venden el kit completo? Hay que mirar también dónde lo vamos a comprar, ¿no? Porque usted sabe que en esta vida hay de todo, ¿no? ¿Qué más podemos mirar acá? Eh, Nos hablan de la eficacia, nos hablan acá de un autoconsumo, que es una corriente muy pequeña. Nos hablan de la tensión de carga, de cuáles son esos niveles de tensión, y en la etapa de absorción y de flotación, ¿sí ve? Entonces, ahí en la presentación ya hablamos de esto, ya hablamos de cuáles son esos niveles. Entonces, si el sistema está conectado en 12 voltios, el máximo nivel en absorción sería de 14,4 voltios. Si está conectado en 24, sería de 28,8. Si está conectado en 36, de 43,2. Y si está conectado en 48, de 57,6. Esto sobre todo es importante para el tema de hacerle bien el mantenimiento a la batería. Acá nos dicen cuál es ese algoritmo de carga, que es multietapa, teniendo en cuenta todas estas etapas que vimos ahí anteriormente. Acá nos dan especificaciones ya mecánicas de la carcasa y los estándares. Acá como la IEC, que esto lo vamos a mirar también, qué significan estos estándares internacionales. Y como basado en eso, pues podemos eh, tomar decisiones a la hora de comprar o no comprar estos tipo de equipos. Este, por ejemplo, es, por acá decía, acá, es holandés, Victor Energy, entonces es una marca bastante conocida, bastante buena. Hay opciones más económicas en el mercado, entonces volvemos a lo mismo. Se mira cuál es su presupuesto. Sabemos que los elementos chinos también son de muy buena calidad, hay de todo. Eso es lo bueno de los chinos, que le ofrecen de todo. Producto excelente y un producto no tan bueno. Entonces hay que saber qué es lo que vamos a comprar. Listo, entonces no sé si tengamos alguna duda referente al controlador. Para resumir, yo concluiría que quedarnos con este valor de acá, que la experiencia nos ha dicho varias veces que ahí es donde se comete el error de no mirar acá cuál es esa tensión absoluta, esa tensión máxima. Confundimos acá estos valores porque son muchos y a veces no los sabemos leer, pero vea que es fácil. Si ya hacemos los ejercicios, ya sabemos que con cuál valores que vamos a trabajar. Entonces la invitación a que revisemos nuevamente, miremos el datasheet del panel, miremos el datasheet del regulador. La próxima vez vamos a hablar del inversor. Entonces vamos a retomar acá la presentación donde la dejamos, en la parte del inversor, y miramos esa parte. Entonces, porfa, pongámonos juiciosos a leer esos datasheets. Listo, no sé si tengamos algo más para añadir. No, señor. Muchas gracias, profesor. No No, tengo que decir. listo, gracias a ustedes. Miremos acá, vamos a llamar lista rápidamente. El 23 teníamos clase que era el jueves, ¿cierto? Esa clase nos toca
recuperarla, es decir, que terminamos el 6 de noviembre, que es creo que un jueves. Entonces nos tocaría recuperar o la siguiente semana o esa misma semana, ya no un martes y un jueves, sino nos tocaría un miércoles. No sé cómo estén ustedes de tiempo un miércoles. Tocaría revisar, profe, por tiempo de pronto sí, no creo, por parte mía, ¿no? Sí, profesor, toca revisar. De pronto será Profe, correr al siguiente jueves. O sería mejor Profe, para lo dejarla más para el ideal otro sería el martes. martes. Seguir dejándola para el martes, ¿sí? Sí, finalizar el 11. Sí, señor. Martes Sí, 11, señor, Juan. estamos. Sí, mejor, profe. Sí, señor. Listo, entonces dejémosla para el 11. Aunque me toca Gracias, mirar profe. porque creo que el curso está hasta el 11 y no nos podemos pasar de esa fecha para el tema de pasar ya a las personas que aprobaron el curso. Entonces nos tocaría el 6 dar ya la nota definitiva, decir quiénes aprobaron el curso y quiénes no, que pues son todos los que han venido acá juicioso. Los únicos que no van a aprobar son los que eh, no han estado atentos a la participación y a la asistencia. Nos tocaría, bueno, en estos días estamos hablando, voy a mirar bien el calendario y les voy comentando. Por Listo, ahora. profe, gracias. Listo. Por ahora, entonces, por favor, lean los datasheet y nos vemos el jueves, este jueves. Entonces ya la persona que vaya llamando ya se puede retirar. Antonio Bello, Presente, profesor. listo, gracias. Feliz descanso. Oscar Manuel Beltrán, Buenas noches, presente. gracias. Feliz noche. Gracias. Luis Daniel Bolaños, Buenas noches, profe. buenas noches. Presente. Listo, gracias. Iván Armando Calderón, Buenas noches, profe. buenas noches. William Steven Calderón, Richard Emir Cancelado, Julio César Cañón, Presente, profesor. Muchas gracias. listo, gracias. Camilo Javier Castellanos, Presente, buenas noches. gracias. Wilmar Hernán Castro, Profe, buenas noches, muchas gracias, presente. listo, gracias. Harold William Chacón, Presente, profesor. listo, gracias. Juan Esteban Chacón, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, gracias. Mauricio Contreras, Profe, buenas noches. Y no estaba tomando. listo, Mauricio, gracias. Gracias. Mauricio Álvaro Cortés, Tiene la botella en la mano. Álvaro Cortés, Profe, buenas noches, presente. buenas noches. Alberto Di Mate, Profe, buenas noches, presente. listo, gracias. Alexis Durán, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, gracias. Carlos Javier Espinosa, Buenas noches, profesor, muchas gracias. buenas noches, gracias. Juan Carlos González, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Leonardo González, Presente, profe. Muchas gracias. Buenas noches. listo, buenas noches. Eduardo Guzmán, Buenas noches, profe, presente. buenas noches, gracias. Luis Adrián Herrera, Profe, muchas gracias. Que descanse. listo, gracias a usted. Raúl Julio, perdón. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. André Felipe Lozano, Instructor, buenas noches. buenas noches, Gracias. gracias. Gustavo Adolfo Mejía, Feliz noche, instructor. Gracias. igualmente, gracias a usted. Mauricio Méndez,
Presente, profe, gracias. Listo, gracias. Ricardo Augusto Mendieta. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, gracias. Luis Alirio Mendigaño. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, gracias. Michael Jonathan Montealegre. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas Profe, noches. me excusa, esta noche no puedo estar muy pendiente de la clase. Me encuentro acá en el proyecto en lavado de tanques. Como los tanques quedan en el sótano, pues Sí, me señor. toca intermitente estar subiendo a conectarme a poquitos. Les pido excusas. Listo. Gracias. La idea es que cuando tenga tiempo vaya y revise la presentación, la grabación. Ok, sí, señor, profe. Sí, Listo, señor. listo, Gracias. gracias. Oscar Fernando Mora. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. Luis Arsenio Patiño. Buenas noches, profesor. Agradezco su tiempo, muy amable. Listo, igualmente, gracias. Leonardo Poveda. Presente, profesor. Muchas gracias. Listo, gracias. Dani Mauricio Kikazaki. Presente, profe. Muchas gracias. Listo, gracias. José David Ramírez. Profe, presente, muy buenas noches, gracias. Listo, buenas noches, gracias. Lenin Reyes. Muchísimas gracias, profesor. Le deseo una feliz noche. Listo, igualmente, gracias. Fabio Rodríguez. Presente, profe. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Freddy Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Listo, Freddy, gracias. Buenas noches. José Miguel Rodríguez. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Omar Yesid Salinas. Buenas noches, profe, muchas gracias. Listo, gracias. José Francisco Zamudio. Buenas noches, muchas gracias, profe. Listo, que descanse, gracias. Bernardo Suescún. Gilberto Yepes. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo, me falta alguien por llamar. Listo, gracias. Nos vemos entonces el jueves. Feliz descanso.